Hola a todos gente de Gpixer, espero que se encuentren bien y que hayan pasado una bonita semana. Como sabemos, el infierno saldrá este mes, pero Dracius nos ha dado muy pocas pistas de lo que habrá o tendrá este mapa. Así que por eso hoy les presento 5 cosas que queremos con la llegada del infierno en Dragon Ball Rage. Pero antes de empezar, les debo una disculpa por mi inactividad, pero los que vieron mi short o publicación de la comunidad sabrán el porqué. También les doy gracias por los 400 suscriptores, de verdad, jamás pensé que fuera a subir tan rápido en mi canal. Mis redes sociales y más información están en la descripción, y sin más que decir, comencemos con el video. Como quinto puesto, tenemos a los NPCs y misiones. Básicamente que en el mapa del infierno hayan NPCs con los cuales podrías farmear, así como los Saibaimanes en la tierra o los Yadratianos en Yadrat. Con esto también podríamos hacer misiones como por ejemplo, matar a 5 demonios para 100.000 de estadísticas y así, y no solo eso, sino también misiones de cómo matar a 5 personas baneadas, entrenar hasta tal estadísticas y más. En este punto no hay mucho que les pueda decir, ya que es simple y sencillo de comprender a lo que quiero llegar. Así que mejor pasemos al siguiente puesto. Como cuarto puesto, tenemos las fases. Fases tipo el Majin Vegeta, el Super Saiyan 2 Berserker, y otras fases que tengan que ver con el infierno y demonios. No digo más porque hay pocas. Según la serie, el Majin Vegeta sería igual de fuerte al Super Saiyan 2, pero como sabemos, en Dragon Ball Rage nada tiene sentido. Así que para ser más fiel al estilo del juego, yo diría que debería ser más fuerte que la maldad divina. Y el Super Saiyan 2 Berserker debería ser más fuerte que el Super Saiyan 2, pero menos fuerte que el Super Saiyan 3. Pero nuevamente, es Rage, así que sería más fuerte que el modo Hakaisin. En cuanto a cómo se obtendrán, simplemente podría ser a base de entrenamiento, por ahí el Majin Vegeta a los 2.5 millones y 2 Zenkais, y el Super Saiyan 2 Berserker al Zenkai 5 y a los 15 millones de estadísticas. Pero si quieren ponerle más diversión a la cosa, podríamos decir que estas se obtienen gracias a una misión en el mapa del infierno o a otro método que tenga que ver con el infierno, aunque esto no es tanto el estilo de Dragon Ball Rage. Pero ahora sí, pasemos al siguiente puesto. Como tercer punto, tenemos a los accesorios y espadas. Yo iba a poner las fases en este puesto, sin embargo me di cuenta que ya tenemos muchas fases y las que dije no son tan esperadas o hypeadas como lo son las armaduras o espadas. Gracias a Dracius tenemos muchas imágenes filtradas de estas mismas, en estas podemos ver la espada de Janemba, la espada de Trunks, la armadura de los Saiyajins y más cosas que Dracius ha publicado tanto en su Discord como en su Twitter. También podría agregar cosas como el casco de Janemba, los pantalones de Majin Buu, el uniforme de Piccolo Daimaku y cosas así. Pero ahora sí, pasemos al siguiente puesto. Como segundo puesto, tenemos a los bosses. Bosses tipo Janemba, Majin Buu, Dabra y cualquier otro personaje demoníaco o malvado que se te venga a la mente. También podrían haber misiones tipo matar a Cell, Freezer y demás cosas. Sé que algunos dirán, pero Teaser, eso le quitaría la esencia a Dragon Ball Rage. pero si te lo pones a pensar, ya hay Saibaimanes y Yadratianos en la tierra, por lo que no le quitaría la esencia por completo a Rage. Además díganme si no que estaría bien bacano unos NPCs de los villanos antiguos de Dragon Ball, estos te darían varios stats y te divertirías más. Pero volviendo al tema de los bosses, el de Janemba obviamente sería el más fuerte de todos, y gracias a Dracius nos podemos dar cuenta que este mismo tendría dos formas. Ya que sí, estoy contento de informarles de que Janemba sí está confirmado para el juego, además de su espada y segunda forma y sus habilidades de jugar con las dimensiones. Eso sí, esperemos que sí salga y que no pase lo del mirador de Kami-sama.
El boss de Majin Buu sería el segundo más fuerte de los tres, y este tendría algunos de sus ataques vistos en la serie, como con el que acabó con la tierra, transformarte en chocolate, absorción y demás ataques característicos del personaje. Y con Dabra hay poco que decir, simplemente sería un boss normal del infierno, el cual tiene la habilidad de convertirte en piedra por unos instantes y será un poco más fuerte que los NPCs. Pero bueno, pasemos al siguiente punto. Como mención honorífica, tenemos a que no queremos que hayan baneados en el mapa. Sé que sería chévere, no solo para nosotros sino para los baneados y la temática del infierno que estos mismos estén, pero pónganse a pensarlo, no es que simplemente entren los baneados y ya está, sino que de por sí Dracius les está volviendo a dar el permiso de saltarse las normas, de poder volver a usar exploits o hacks, de volver a molestar a la gente, toxiquear o de por sí de hacer de nuevo lo que los hizo estar baneados. El mapa entero estará hecho un caos, y aunque suene divertido en un inicio, créanme que cuando salga la update, si es que Dracius no sabe manejarlo, el juego entero será un caos. Pero ya sé que todos están esperando el último puesto, así que vayamos a verlo. Primer puesto y último punto, está que sea el mejor mapa para entrenar. Y es que si no lo es, sería peor vende humo que Kaioshin, ya que ya estamos cansados que desde el Zenkai 5 hasta el Zenkai 50 tengamos que entrenar siempre en el planeta de Bills y cámara de gravedad, con tan solo un por 3 y por 6 de las estadísticas. Y aunque parezca mucho esto, realmente no es tanto, y no solo por eso, sino que ya estamos cansados de siempre tener que entrenar sin ver nada nuevo por 45 benditos Zenkais. Si el mapa del infierno llega a ser simplemente diseño más no diseño y entrenamiento, no hubiera servido para nada la actualización si te lo pones a pensar. Ya que aunque sí, nos trajeron un nuevo mapa, realmente solo lo verás e investigarás en un rato donde estés súper libre, ya que cuando estés libre entrenarás, y adivinen dónde, en el planeta de Bills y cámara de gravedad. Realmente si el mapa tuviera las mismas estadísticas que la Tierra entonces solo lo jugarán los baneados y algunos cuantos para los bosses, ya que realmente no serviría de mucho. Y bueno gente, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y que lo hayan disfrutado, si es así, denme un like y suscríbete para llegar rápidamente a los 500 suscriptores y comparte este video para así llegar más rápido que nunca. También les invito a unirse a mi servidor de Discord, el cual se los dejaré en la descripción junto con mis otras redes sociales. Y bueno gente, yo soy JPixer, y hasta la próxima.